Es la hora del terror. Suscríbanse ya y denle a like para no perderse ninguna historia. La primera vez que noté que las sombras estaban mal fue bajo una luna llena sobre Toledo. No eran sombras de flores, sino siluetas humanas retorcidas, flotando sobre la tierra húmeda de mi jardín secreto, como marionetas hechas de oscuridad pura. Y yo, Carmen, la botánica solitaria que las había cultivado con tan obsceno cuidado, sentí un frío que no venía de la noche castellana penetrarme los huesos. Estaban vivas, de la peor manera posible. Todo empezó con el paquete anónimo. Sin remitente, solo mi nombre y la dirección de mi vieja casa en la calle del Laurel, en Cuenca. Dentro, envueltas en un musgo extrañamente húmedo y frío, había 3 semillas negras e irregulares que palpitaban con una fosforescencia azulada solo visible en la oscuridad absoluta. Una nota, escrita en un español arcaico y tembloroso, explicaba su origen: Colonia lunar Kepler 7b. Lunambula nocturna, decía. Flores que solo florecían bajo la luna más intensa, alimentadas no por agua, sino por lágrimas humanas. Lágrimas genuinas, cosechadas en la cúspide del dolor o la desesperación profunda. La nota era clara y terrible. La tierra de tu mundo es pobre para tales maravillas. Enriquecelas con la sal del alma. La obsesión me consumió. Mi vida, antes dedicada a orquídeas inofensivas y helechos, se redujo a ese jardín amurallado al fondo de la propiedad. La soledad, mi compañera desde que perdí a mi hermana gemela, Lucía, en un accidente nebuloso años atrás, se convirtió en el combustible perfecto para la monstruosidad que germinaba. Me justifiqué. Era ciencia. Era descubrimiento. Mentiras frágiles que resonaban en las paredes vacías mientras preparaba el sustrato especial, una mezcla negra de tierra, cenizas y algo más, algo que robé discretamente del cementerio de Salamanca bajo el manto de la medianoche. La cosecha de lágrimas fue el abismo que cavé con mis propias manos. Observar no fue suficiente. El dolor ajeno, descubrí, es volátil, escurridizo. Necesité catalizar. Un accidente de tráfico provocado en la polvorienta carretera cerca de Zaragoza, donde un joven conductor, Javier, lloró sobre el cuerpo destrozado de su prometida, Beatriz, antes de que llegara la ambulancia. Un incendio controlado en un almacén abandonado en Valencia, donde un hombre sin hogar, conocido solo como el viejo Ramón, perdió al perro que era su única familia, sus lágrimas saladas goteando sobre la tierra carbonizada mientras yo observaba, oculta, con frascos esterilizados. Cada frasco, meticulosamente etiquetado con nombre, fecha y la fuente del dolor. Mi herbario del horror. Las lunambulas brotaron. Tallos delgados, negros como azabache, retorciéndose hacia la luna como dedos suplicantes. Las primeras hojas eran membranas translúcidas que retenían el rocío como lágrimas plateadas. ¿Y las flores? Ah, las flores. Florecían solo en noches de luna llena, pétalos de un púrpura tan profundo que rozaba el negro, dispuestos en espirales hipnóticas que parecían absorber la luz a su alrededor. Exhalaban un perfume dulce y podrido, como miel mezclada con tierra de sepulturas viejas. Era entonces cuando regaba sus raíces con el preparado, gota a gota, el líquido viscoso y salado de mis botellas siniestras. La tierra temblaba, susurraba, como si tragara un secreto inmundo. Y entonces, bajo la luna, las sombras bailaban. No eran sombras de pétalos o tallos. Eran figuras humanoides, manchas de oscuridad más densa proyectadas en el suelo, en los muros del jardín, distorsionadas pero inconfundibles. Veía la silueta encorvada del viejo Ramón, los hombros sacudiéndose en un llanto silencioso y eterno. Veía la forma más delgada de Javier, retorciéndose en agonía muda. Veía otras, tantas otras, rostros indistintos pero posturas marcadas por la angustia absoluta. Las sombras se movían lentamente, atrapadas en un ritmo doloroso, repitiendo el momento de su captura, el instante en que su esencia más desgarrada fue arrancada con las lágrimas. Eran sus almas,
Comprendí con un escalofrío perpetuo. Fragmentos de alma atrapados en aquella belleza malsana, exhibidos como trofeos macabros bajo la luz plateada. La casa se volvió insoportable. Los susurros venían del jardín, no audibles para los oídos, pero resonando dentro de mi cráneo. Gemidos ahogados, sollozos interminables, un coro de desesperación que impregnaba los ladrillos y la madera. El perfume dulce podrido se infiltraba en todo, en los armarios, en las sábanas, en mi propia piel. Ya no distinguía mi sudor del olor de las flores. Mi cordura, como las sombras, comenzó a distorsionarse. Soñaba con los rostros de los donantes, sus ojos vacíos fijos en mí, acusadores. Despertaba con el sabor salado de lágrimas en la boca, mías o de ellos. Ya no lo sabía. Fue en una noche especialmente fría, la luna un disco de plata despiadado en el cielo de Burgos, cuando se traspasó el límite. Las sombras ya no se conformaron con bailar en el suelo. Comenzaron a trepar. Manchas de oscuridad palpable escalando los muros exteriores de la casa, como hiedras venenosas hechas de puro espanto. Vi los contornos de Javier estirándose hacia mí por la ventana de la cocina, los dedos sombríos del viejo Ramón arañando el cristal de mi dormitorio con un sonido seco, como uñas en pizarra. El aire dentro se volvió pesado, opresivo, cargado con el peso de sufrimientos incontables. Cada rincón oscuro parecía esconder una forma retorcida, lista para materializarse. Entonces noté algo nuevo, algo que no debería estar allí. Entre las sombras conocidas, la de Javier, la del viejo Ramón, la de la mujer de Santiago de Compostela que perdió a su hijo, había otra. Más pequeña, más tenue, pero aterradoramente familiar. Una silueta que recordaba a una niña o a una mujer muy menuda. Una postura que conocía íntimamente, una curva de cabeza que heló mi sangre. Era la sombra de Lucía. Mi Lucía. Pero ¿cómo? Juré que su accidente fue rápido, sin dolor. Las lágrimas que derramé por ella, tan amargas y abundantes, ¿fueron genuinas? ¿O algo de ella, alguna esencia, quedó atrapada en mi propio dolor, y las lunambulas, esas parásitas espirituales, la chuparon de mí mientras regaba a las otras con el llanto ajeno? El jardín ya no es mío, es de ellas, de las almas que atrapé. Las flores han crecido más allá de toda expectativa, pétalos negros del tamaño de platos, tallos gruesos como serpientes dormidas. Las sombras son casi tangibles ahora, ocupando espacio, llenando el aire con su presencia gélida. Siento toques leves, como hilos de telaraña helada, en mi nuca cuando estoy ahí. Susurros que no puedo descifrar, pero que cargan el peso de una angustia infinita. Intento arrancarlas, quemarlas, pero mis manos tiemblan, paralizadas por un miedo ancestral y una culpa que roe mis entrañas. Son fuertes, alimentadas por tanto sufrimiento. Ahora, mientras escribo esta confesión a la luz débil de una vela, noto una mancha oscura en el rincón de mi estudio. No es una sombra normal, es más densa, más consciente. Se está extendiendo lentamente por el suelo de madera, hacia mí. Y tú, sí, tú que escuchas mi voz en este instante, quizás pienses que esto es solo una historia. Un cuento para sentir escalofríos. Pero mira a tu alrededor, un momento. Observa las sombras que bailan en tu pared, proyectadas por la luz de tu lámpara o tu pantalla. ¿Son realmente las sombras de los objetos que conoces? ¿O hay algo más ahí, una forma que no encaja, un movimiento que no debería existir? La luz de la luna, verás, la luz de la luna llega a todas partes, incluso filtrada por cortinas. Y la sal de las lágrimas es algo común, ¿verdad? La mancha ha llegado a mis pies. Está fría, tan fría. Distingo la curva de un hombro pequeño, la inclinación de una cabeza que conocí mejor que la mía. Lucía, finalmente ha venido por mí. No para castigarme, creo, para mostrarme.
para integrarme al jardín. Las lunambulas necesitan más alimento. Siempre lo necesitarán. Y tu mundo, como decía la nota, es tan rico en lágrimas. Riquísimo. La sombra de Lucía se funde con la mía ahora, una mancha de oscuridad alargada que tiembla en el suelo. La vela se apaga. La oscuridad total es su reino. Escucha los susurros. Tienen hambre. Siempre hambrientas. El jardín necesita crecer. Necesita más sombras. Más almas. Mira tu propia sombra una vez más. ¿Sigues segura de que eres solo tú? La luna brusca fuera. Y las lágrimas. Ah, las lágrimas son tan fáciles de obtener. Tan fáciles. Están llegando. Por mí. Por ti. Por todos nosotros. El jardín de las sombras lunares es eterno, y su suelo siempre necesitará ser regado. La primera vez que el reloj hizo su daño fue exactamente a medianoche, cuando el viejo Enrique, el panadero de Toledo, fue encontrado en el suelo de su tahona como un rompecabezas desmontado, cada hueso separado limpiamente, con precisión quirúrgica, como disuelto por ácido invisible. Yo, Arturo, el relojero de Zaragoza al que todos llamaban excéntrico, pero cuyos secretos nadie sospechaba, sentí el eco de aquel clic final en mi pecho, un frío que no era solo de la noche castellana. Supe, con una certeza que me envenenó por dentro, que mi creación funcionaba, y que necesitaba ser alimentada. Todo empezó con Elena. Mi Elena. Rayos de sol atrapados en su pelo, una risa que era música en la polvorienta tienda de relojes antiguos de la calle del Coso. El cáncer se la llevó lentamente, implacable, agotando sus colores hasta dejar solo dolor y un esqueleto frágil bajo la piel translúcida. La impotencia me corroía, más amarga que el aceite de máquina. Cuando ella partió, se llevó cualquier luz que quedara en el mundo. Lo que quedó fue un vacío atroz y una idea enfermiza, plantada como una hierba venenosa en mi mente afligida, germinando en la sombra de mi desesperación. Si el tiempo podía medirse, controlarse con engranajes y péndulos, ¿por qué no la propia muerte? ¿Por qué no dictar el momento de la partida, con una precisión mecánica, fría, absoluta? Los huesos fueron el primer paso. El cementerio de Torrero, aquí mismo en Zaragoza, se convirtió en mi campo de cosecha nocturna. No eran tumbas nuevas, no. Buscaba las antiguas, las olvidadas, aquellas cuyas lápidas agrietadas por el tiempo permitían acceso fácil a la tierra suelta y a los restos ya desconectados por la descomposición. Fémures sólidos como vigas de roble viejo, vértebras que formaban columnas perfectas, huesos de la mano que parecían tallados para sostener pequeñas ruedas dentadas. Cada pieza exhumada, limpiada meticulosamente en mi sótano convertido en taller de las tinieblas, traía un peso distinto, no de remordimiento, sino de una obsesión creciente. Eran solo materia prima, combustible para el mecanismo que traería orden al caos que se llevó a Elena. Así me convencía, en las largas horas pasadas bajo la luz débil de una bombilla colgante, con el olor a tierra húmeda, hueso viejo y aceite de relojería formando un perfume nauseabundo que impregnaba mi ropa, mi piel. La construcción llevó meses. El reloj no sería un móvil de huesos, sería una catedral del tiempo, un monumento a la precisión de la muerte. 2,5 metros de altura, erguido en el corazón de mi sótano, lejos de miradas curiosas. La estructura principal eran fémures cruzados, firmes como vigas maestras. Los engranajes mayores, discos pélvicos meticulosamente lijados y perforados. Los más pequeños, delicadas falanges y huesos del carpo, encajados con una precisión de cirujano que exigía horas de trabajo con lupa y herramientas de joyero. El péndulo, la pieza central, era una columna vertebral completa, suspendida por un hilo de acero inoxidable tan fino como un cabello. En su extremo inferior, una calavera, no una réplica, sino una calavera verdadera, cepillada hasta brillar, sus cuencas vacías mirando eternamente el suelo de hormigón. Dentro de ella, donde debería estar el cerebro,
reposaba el corazón del monstruo, el escape, hecho de pequeños huesos del oído interno, una obra de arte macabra que dictaba el ritmo letal. La esfera, una gran pantalla circular de vidrio ahumado, no mostraba números. Marcaba solo las horas con símbolos grabados al ácido, runas que yo mismo diseñé en noches de insomnio febril, símbolos que hablaban de finales y separación. La primera alimentación fue la más difícil, psicológicamente. Necesitaba una pieza vital, fresca, para iniciar el mecanismo. El corazón del reloj exigía un corazón humano, simbólicamente, para dar el primer impulso. Encontré a un traficante, escoria humana llamada Leo, que aterrorizaba el barrio de Delicias. Fue fácil atraerlo a un callejón oscuro con la promesa de un reloj de oro robado. El golpe fue rápido, certero, con una llave inglesa pesada. No sentí pena, solo una urgencia fría. Su corazón, aún tibio y palpitando débilmente, fue colocado dentro de la calavera del péndulo, conectado por hilos de cobreagujas microscópicas de hueso que penetraban en el escape. Cuando lo conecté a la fuente de energía que yo mismo improvisé, una combinación peligrosa de corrientes eléctricas controladas, el péndulo dio su primer movimiento lento y arrastrado. Un chasquido seco resonó en el sótano, como una articulación dislocándose. El corazón de Leo se contrajo por última vez y quedó inmóvil. El reloj cobró vida. Un tic-tac bajo, profundo, como latidos amplificados, llenó el aire. Y una hora después, puntualmente, Enrique, el panadero inocente, se desmontó como un títere sin hilos. A partir de ahí, el mecanismo exigió su cuota regular. No un corazón cada vez, sino una muerte por hora en punto, dictada por el ritmo implacable de los engranajes óseos. ¿Dictaba el reloj a la víctima? O yo, al sintonizarlo con la energía caótica de la ciudad, solo canalizaba la muerte que ya existía, dándole una forma horriblemente precisa? No estaba seguro. Solo sabía que, cuando el péndulo de huesos alcanzaba su punto más alto y los engranajes se preparaban para el clic fatal que marcaba la hora, alguien en Zaragoza pagaba el precio. La estudiante Carmen, encontrada en su casa en el barrio de Actur, huesos esparcidos por el salón como juguetes abandonados. El taxista Federico, su esqueleto perfectamente desarticulado dentro del coche parado en un semáforo del casco histórico. Cada muerte era un eco del clic que yo oía en el sótano, un eco que resonaba dentro de mi propio esqueleto, una vibración sutil y amenazante. La ciudad entró en pánico. Los periódicos, de Barcelona a Sevilla, hablaban de la maldición del esqueleto, de un asesino en serie con métodos imposibles. La policía zaragozana estaba perdida, patrullando las calles con una tensión palpable, pero buscando a un asesino de carne y hueso, no la sombra de mi reloj. Yo me había convertido en un espectro, encerrado en mi sótano, escuchando el tic-tac constante, contando los minutos hasta la próxima hora, hasta el próximo clic mortal. La culpa, que había mantenido a raya con la justificación de castigar a los indignos, se convirtió en un monstruo más grande que la máquina. Las víctimas eran aleatorias, inocentes. El viejo Enrique, la joven Carmen. Elena nunca habría aprobado esto. Su rostro, otrora fuente de amor, aparecía en mis sueños desmontado, los huesos del cráneo separándose mientras sus ojos, aún vivos, me acusaban. El ritmo se aceleró. El reloj, alimentado por la muerte, parecía ganar hambre. El tic-tac se volvió más insistente, más fuerte, incluso cuando me tapaba los oídos. El péndulo de vértebras se balanceaba con un arco más amplio, casi amenazador, como si quisiera liberarse. Los engranajes óseos crujían con un sonido seco, no de fricción mecánica, sino como dientes apretados en agonía. El aire en el sótano se volvió espeso, pesado, cargado con el olor a sangre seca y polvo de hueso, pero también con algo más, una energía estática, un frío que emanaba de las propias piezas del reloj. En las noches de luna llena, juraba ver una fosforescencia débil, azulada, emanando de las juntas de los huesos, como si el espectro de cada víctima estuviera atrapado allí, alimentando la máquina con su terror eterno. Y entonces, hoy,
Algo cambió. Al dar las 3 de la tarde, el clic fue diferente. Más agudo, más personal. Un dolor punzante, como si una costilla se hubiera soltado, atravesó mi pecho. Miré la esfera de runas. La marca para la próxima hora no era un símbolo vago. Parecía distorsionarse, formar contornos que recordaban un rostro. Mi rostro. Un pánico helado, diferente de todo lo que había sentido antes, se apoderó de mí. El reloj tenía hambre, sí, pero ahora miraba a su creador. El péndulo de vértebras oscilaba hacia mí. La calavera en su extremo parecía sonreír con sus dientes eternos. El tic-tac se aceleró, martilleando dentro de mi cráneo, sincronizándose con el ritmo frenético de mi corazón. Los engranajes giraban más rápido, los huesos crujiendo en protesta, pareciendo estirarse, intentar liberarse de la estructura que lo sujetaba. Manchas oscuras, como sombras líquidas, comenzaron a formarse en las juntas, deslizándose por el hueso como aceite viejo. ¿Lo oyes ahora, mientras mi voz tiembla en esta grabadora, el constante tic-tac de fondo? Parece solo un sonido, ¿verdad? Un reloj cualquiera. Pero piensa en la última vez que sentiste un dolor súbito, inexplicable, un pellizco en la espalda, una articulación que se bloqueó sin motivo. Fue al oír una campana lejana, el tañido de un reloj de iglesia, el despertador del vecino. Casualidad, dices. Siempre lo decimos. Hasta que las casualidades forman un patrón siniestro. El tiempo es una cadena, y cada tic es un eslabón. ¿Qué te hace tan seguro de que el próximo clic no está marcado para tu propio esqueleto, donde quiera que estés, escuchando esta confesión? El mecanismo es insaciable. Necesita ser alimentado. Y él elige. El frío aquí en el sótano es absoluto ahora. Mi mano derecha ya no responde, los dedos inertes, como si las articulaciones se hubieran fusionado. Veo manchas oscuras subiendo por mi brazo, bajo la piel, siguiendo las líneas de los huesos. El péndulo oscila más cerca, la calavera está vuelta directamente hacia mí. Puedo ver mi reflejo distorsionado en la superficie pulida del hueso frontal, un rostro marcado por el terror. El tic-tac es un tambor de guerra dentro de mi cabeza. Faltan 2 minutos para las 4. Los engranajes se han acelerado hasta un zumbido agudo, los huesos retorciéndose contra sus soportes, las sombras líquidas borboteando. La esfera brilla con una luz propia, la runa que se asemeja a mi rostro está pulsando. Siento presión en mis vértebras cervicales, como si manos invisibles ya hubieran comenzado la labor de desmontaje. El reloj de péndulo de huesos tiene hambre. Y la cena está servida. Arturo, el relojero de Zaragoza, será su pieza final, su obra maestra. Y después de mí, ¿quién será? El tic-tac no se detiene. Nunca se detiene. Está en todas partes, en el latido de tu corazón, en el paso implacable de los segundos. Escucha con atención. El próximo clic podría tener tu nombre grabado en hueso. El mecanismo necesita ser alimentado. Siempre. Lo primero que sentí no fue el frío, sino el silencio. Un vacío helado que absorbía hasta el eco de mis propios pensamientos. Yacía inmóvil, encarcelado no por cadenas, sino por una cáscara de hielo transparente y despiadada que cubría mi cuerpo como un sudario de cristal. La luz azulada y lúgubre de la cámara se reflejaba en los rostros congelados a mi alrededor, miembros del Club Dante, antaño amos del universo en Madrid, ahora estatuas grotescas en su círculo final. El núcleo de hielo. Y yo, Tomás, el más joven y quizás el más tonto del grupo, supe que habíamos ido demasiado lejos. El frío era solo el envoltorio, el verdadero horror comenzaba dentro de mí, una presencia oscura desplegándose donde mi alma solía habitar. Todo empezó con Victoria, claro está, reina indiscutible de la alta sociedad madrileña,
dueña de un imperio minero y de un apetito por experiencias que hacían que el aburrimiento de la riqueza absoluta pareciera una enfermedad terminal. El Club Dante era su creación más perversa, un grupo selecto de 7, incluida ella, que se reunía cada luna llena en su mansión fortificada en Salamanca. No se trataba de sexo o drogas comunes, sino de trascendencia a través del sufrimiento controlado, una recreación tecnológica de los círculos del infierno de Dante. Recuerdo la lujuria, simulada con nieblas alucinógenas y frecuencias sónicas que hacían gritar de placer a la carne hasta sangrar. La ira, donde descargas eléctricas calibradas provocaban furias ciegas en cámaras de espejos. Incluso la traición, una compleja red de mentiras y realidades virtuales donde nadie sabía en quién confiar. Usábamos máquinas que parecían salidas de una pesadilla steampunk, tubos de vidrio serpenteantes, engranajes de latón oxidado que escupían vapores psicotrópicos, cascos de cuero tachonados de electrodos. Y alucinógenos, siempre, destilados de plantas raras de los Pirineos o sintetizados en laboratorios oscuros de Barcelona, para afinar la percepción, como decía Gregorio, el químico del grupo. Él estaba a mi izquierda ahora, su habitual cinismo reemplazado por una máscara de puro terror congelada en el hielo. Victoria siempre fue clara sobre el objetivo final. No era solo sentir el infierno, era dominarlo, conquistar el miedo absoluto. Y el noveno círculo, el de Judas, reservado a los traidores, era el hielo eterno. El núcleo de hielo sería nuestra coronación, nuestra prueba definitiva. Una cámara criogénica de última generación, importada bajo absoluto secreto desde Suiza, capaz de simular temperaturas antárticas en minutos. Pero no era solo frío. Era el hielo como prisión, como purgatorio. El plan era someternos al frío extremo, con nuestros cuerpos inmovilizados, mientras una combinación de alucinógenos potentísimos y estimulación neural directa nos proyectaría en el paisaje helado del traidor, para enfrentar a nuestros demonios internos y salir victoriosos, purificados por el hielo, proclamaba ella con ojos ardientes. La preparación fue meticulosa. Ropa térmica mínima, solo para no morir al instante. Agujas implantadas en puntos específicos del cráneo, conectadas a la máquina central, un monstruo de acero y cables que ocupaba toda una pared del sótano reformado de la mansión. Los alucinógenos, una mezcla viscosa y negra apodada lágrima de Lucifer, se inyectaron directamente en nuestras venas. Recuerdo el sabor metálico, el calor súbito que barría mi cuerpo antes de ser engullido por el frío creciente. Victoria, de pie ante nosotros como una sacerdotisa moderna, activó la secuencia final. Las puertas herméticas de la cámara se cerraron con un clic siniestro. El aire comenzó a crepitar, perdiendo calor a una velocidad absurda. La primera bocanada de aire helado quemó mis pulmones como fuego. Luego, solo el entumecimiento implacable. La inmovilización física fue casi instantánea. El hielo se formó rápido, primero como escarcha en las paredes de acero, luego cubriendo nuestros cuerpos, fluyendo sobre la piel, penetrando la ropa, solidificándose en segundos. No había forma de moverse, ni un milímetro. Solo los ojos podían vagar, atrapados en sus órbitas, atestiguando el horror circundante. Vi los ojos desorbitados de Isabel, la socialité, reflejando pánico. Vi la boca abierta de Oliver, el banquero, intentando gritar, pero solo una burbuja de hielo se formó en sus labios azules. El frío era una entidad viva, mordiendo, penetrando, reemplazando la sangre por gravilla helada. Entonces, las máquinas comenzaron. Un zumbido grave emanó de la pared, seguido por una serie de clics secos. Los electrodos en nuestros cráneos vibraron. La lágrima de Lucifer golpeó el cerebro como un martillo de hielo. El paisaje físico de la cámara se disolvió. No fue un sueño. Fue un desplazamiento. De repente, estaba en medio de un lago helado, bajo un cielo negro sin estrellas. El hielo bajo mis pies, o la ilusión de ellos, era negro como azabache, y en él, atrapados hasta el pecho, estaban los demás. No sus cuerpos físicos, sino sus formas distorsionadas, atormentadas. Victoria estaba allí,
pero su rostro era una máscara de orgullo agrietado, sus ojos brillaban con una luz amarilla que no era humana. Gregorio se retorcía, su boca abierta en un grito silencioso, y de su garganta salían no sonidos, sino pequeñas serpientes de humo negro. Isabel lloraba lágrimas que se congelaban al instante en diamantes de sangre. Era el lago Cocito, el círculo de los traidores. Y estábamos en él, atrapados. Pero no estábamos solos. Formas se movían en la oscuridad más allá del hielo. Sombras que se arrastraban, figuras altas y desgarbadas con miembros que terminaban en garras. Demonios. Los demonios descritos por Dante, pero filtrados por el terror visceral que la máquina y las drogas inyectaban en nuestros cerebros. Uno de ellos, una cosa con cabeza de cuervo y cuerpo de araña peluda, se arrastró sobre el hielo negro hacia Oliver. No había sonido, solo una presión insoportable en los oídos. La criatura se inclinó sobre él, sus garras tocando el hielo alrededor de su cuello. Entonces, algo monstruoso sucedió. No con Oliver, sino dentro de él. Vi su forma atrapada en el hielo desinflarse, como un globo pinchado, mientras una esencia negra y viscosa era succionada por las garras del demonio. Al mismo tiempo, la criatura parecía ganar sustancia, su forma volviéndose más definida, más real. Donde antes solo había sombra, ahora había cuernos retorcidos, ojos como ascuas, una sonrisa de agujas. El alma de Oliver, o lo que quedaba de ella, había sido intercambiada. El demonio ocupaba su lugar en el hielo, pero ahora sus ojos de ascua miraban a los demás, hambrientos. El proceso se repitió. Uno por uno. El demonio araña fue por Isabel. Una cosa con alas de murciélago y rostro de bebé llorón vino por Gregorio, extrayendo su esencia con un beso glacial que dejó solo una cáscara vacía y temblorosa en el hielo. Victoria fue la última. Un ser majestuoso y horrendo, como un ángel caído hecho de hielo quebrado y sombra, se cernió sobre ella. No hubo lucha. Ella alzó la barbilla, un último acto de desafío, y el demonio ángel se sumergió en su pecho como una lanza de oscuridad. Cuando emergió, Victoria estaba inmóvil, sus ojos ahora dos cráteres negros, mientras el demonio ángel irradiaba un frío que amenazaba con quebrar el lago de hielo en mi mente. Y yo observaba, paralizado por el frío y el terror absoluto. Los demonios, ahora vistiendo las cáscaras congeladas de mis compañeros, se volvieron hacia mí. Sus ojos inhumanos se fijaron en mí, atrapado en el hielo. El demonio que usaba la forma de Oliver abrió la boca, y un susurro gélido, imposible pero claro como una puñalada, resonó dentro de mi cráneo, no a través de los oídos, sino directamente en la conciencia. Hora de pagar el tributo, carne frágil. El hielo consume. El vacío llama. Fue entonces cuando lo sentí. No el frío externo, sino un frío interno, arrastrándose desde las extremidades hacia mi núcleo. Una presencia negra, pesada, antigua, comenzó a desplegarse dentro de mi pecho, ocupando el espacio donde mi miedo palpitaba. Era como ser invadido por un enjambre de avispas congeladas, cada una llevando un fragmento de maldad primordial. Mi conciencia retrocedió, encogiéndose en un rincón minúsculo de mi propia mente, mientras aquello se instalaba, estirándose, probando los límites de mi cuerpo como un traje nuevo. Yo aún estaba allí, Tomás, reducido a una chispa de terror observando desde dentro, pero el control, la esencia, estaba siendo usurpada. Los recuerdos comenzaron a desvanecerse, reemplazados por visiones de abismos sin fin, de gritos eternos en llanuras de hielo. Sus almas no fueron solo tomadas, fueron intercambiadas. Y el precio era habitar este cuerpo, este estuche de carne a punto de fallar. El zumbido de la máquina externa, la real, en la cámara de hielo física, cambió de tono. Se volvió más agudo, más triunfal. La luz azulada parpadeó, y por un instante, a través del hielo que cubría mis ojos, juré ver los instrumentos en la pared moviéndose solos, agujas girando en esferas sin números, válvulas liberando un vapor más oscuro que la noche. La máquina no era solo un simulador.
Era una puerta, una cerradura. Y nosotros, los ricos necios, habíamos proporcionado las llaves, nuestros cuerpos y el tributo exigido, nuestras almas. Ahora, mientras esa cosa dentro de mí se acomoda, siento sus pensamientos como astillas de hielo en mi conciencia restante. Mira a través de mis ojos a los otros cuerpos congelados, sus nuevas prisiones, y percibo un hambre ancestral, una satisfacción perversa. Los demonios no están solo atrapados en el hielo con nosotros. Están atrapados dentro de nosotros. Y cuando llegue el deshielo, porque Victoria ciertamente programó un ciclo, lo que saldrá de esta cámara no será el Club Dante. El hielo físico se derretirá, sí, pero el hielo en las almas, ese es eterno. La máquina cumplió su función, la puerta se abrió, y el núcleo de hielo no es un círculo del infierno, es la sala de espera para una nueva ocupación. Tú ahí, escuchando esta grabación que hice mentalmente, un último mensaje lanzado al éter antes de que esta chispa de mí se apague por completo. ¿Sientes un escalofrío ahora? Quizás ajustaste el aire acondicionado, o solo es la noche enfriándose. Pero mira las sombras en el rincón de tu habitación. ¿Parecen más densas hoy? Sientes un frío repentino, inexplicable, como si una puerta a un lugar muy antiguo y muy oscuro se hubiera abierto de repente, aunque solo fuera un instante. El Club Dante pudo haber sido secreto, pero lo que desatamos, lo que ahora viste la piel de Tomás, Victoria, Gregorio, Isabel, Oliver y los demás, eso ya no tiene fronteras. El infierno encontró una nueva forma de viajar. Y el tributo siempre necesita pagarse. El hielo puede derretirse, pero el vacío que trajimos, ese solo crece. Cuidado con el frío que llega sin aviso. Cuidado con los ojos que brillan con una luz que no es humana. El Club Dante terminó su última sesión, pero el espectáculo apenas comienza. Y las entradas, ya las estás pagando, en pequeños escalofríos, en pesadillas repentinas, en miedos que no puedes nombrar. El núcleo de hielo está en todas partes ahora. Y el tributo, repito, el tributo siempre necesita pagarse.